En el Instituto de Cultura Puertorriqueña estamos organizando el evento cultural del año, Campechada. Esta 10ª edición está inspirada en el padre de la cultura puertorriqueña, don Ricardo Alegría Gallardo. Puerto Rico te da gracias y el Caribe te celebra. Fortaleces nuestra historia con tu amor a nuestra tierra. Campeche nos da la primera imagen de Puerto Rico, la primera representación de Puerto Rico y de los puertorriqueños. Antes de que existiera la literatura, que es de mediados del siglo XIX, ya existía un testimonio de lo que era Puerto Rico a través de esa pintura. Lo que más destaca de su obra es la combinación de colores, una combinación sofisticada y muy sutil. Logra impartirle ese aspecto interior, personal del retratado, es decir, un retrato psicológico. Campeche es el primer artista puertorriqueño que se incorpora plenamente a los ritmos nerviosos de la pintura atlántica europea del último tercio del siglo XVIII. Un mulato hijo de esclavo liberto llega a ser el pintor más importante de su tiempo en toda América virreinal. Campeche jamás salió de Puerto Rico, sin embargo, en él podemos ver el asomo de las corrientes estilísticas europeas más novedosas. Se caracteriza por el excelente manejo del color. Sin duda alguna, la aplicación del color, el colocar el impasto en determinados puntos, la combinación de colores, en algunos casos bastante atrevidas, la manera en que trabaja los efectos lumínicos. Se caracteriza por ser una pintura muy limpia en el sentido de que está realizada en base a veladuras. José Campeche mezclaba el pigmento con el aceite de linaza y dejaba transparentar el color inicial, es decir, que las capas que iba colocando al inicio se dejaban transparentar sucesivamente hasta causar esa tercera dimensión que vemos. Si quería mucha luz, aplicaba una imprimación blanca. Si quería una unidad cromática más tranquila, utilizaba un color grisáceo. Su obra marca una pauta, marca un hito en la pintura latinoamericana del siglo XVIII. Con una producción extraordinaria de sobre 500 pinturas, su fama corre por América y España. José Campeche Jordán es el primer gran pintor de Puerto Rico. Campeche vive una época de crecimiento económico y gran optimismo. Las reformas administrativas y fiscales de la corona española estimulaban el desarrollo económico, a pesar de los conflictos y guerras internacionales que causaban tensiones e inseguridad. Cuando Campeche tenía tan solo 11 años, en 1762, los ingleses toman La Habana, rompiendo las defensas del Golfo de México que hasta entonces parecían inexpugnables. España se ve obligada a repensar qué hacer con Puerto Rico, el otro punto clave para la defensa del Imperio Español en América. Entonces se reglamentan medidas para centralizar la administración del gobierno, se incentiva la economía, se abren los puertos al comercio exterior y se fortalecen las defensas.
Así Puerto Rico comienza a responder a las grandes reformas económicas de finales del siglo XVIII. Hay unos procesos acelerados de secularización en todo el mundo atlántico y que en Puerto Rico se reflejan en las reformas traídas por O'Reilly en 1765. El llamado reglamento del gobernador Muezas es el que determina, por ejemplo, desplaza la autoridad en los pueblos del párroco al teniente rey. Campeche percibe estos cambios en la mentalidad de los obispos, que además luchan contra las prácticas populares de la religiosidad, que era una religiosidad ignorante, no ilustrada. La magia, la superstición invade el campo, que es donde vivía la mayor parte de la gente, ¿no? Campeche será privilegiado en el sentido que es producto de la vida de la ciudad. Puede asistir a las clases de filosofía en el convento de los dominicos y como lector voraz tiene lecturas de teología bastante avanzadas para su tiempo. Aprendió en el taller paterno. Su padre, Tomás Campeche, aparece en los documentos como de oficio adornista y dorador. La familia entera interviene en el enorme abanico de ese mercado que significan las parroquias, las iglesias parroquiales, los oratorios particulares, las ermitas. No podía faltar en ninguna iglesia parroquial un cuadro de ánimas, ¿no? Incluso en el momento en que muere, en el testamento le encarga a su hermano que termine un cuadro de ánimas para la iglesia de Arecibo. Hay una gran demanda por estas piezas que la gente pensaba que eran milagrosas y todo el mundo quería tener en su casa una Virgen de Belén, y quien único las hacía o quien las hacía mejor que nadie era José Campeche, así que tenemos una gran proliferación. Hay una abundancia genérica de pintura religiosa en donde aplica lo que ha aprendido entre 1776 y 78 con el pintor de corte que es Luis Paret. Luego de la estancia de Luis Paret de Alcázar, el real pintor español en Puerto Rico, la pintura de Campeche sufre un cambio realmente revolucionario. Por primera vez, un pintor de corte queda catapultado a América y viene precisamente a Puerto Rico y se convierte en maestro de un mulato, el hijo de un liberto, que era Tomás Campeche. Resulta que era pintor de cámara del infante don Luis de Borbón. El infante, en ese verano, le entran las alegrías y le pide a Luis Paret y a otro criado suyo que le consigan unas muchachas en el Real Sitio del Escorial, y se veía por turno no con una ni con dos, sino con tres, en un bosquecito vecino a el monasterio. Se enteró el cura del Escorial de abajo, se lo dijo enseguida al confesor del rey, y el confesor del rey, que era un hombre de una conciencia tan rigurosa como una hormiga estreñida, con un rigor único, se destierra a Puerto Rico a los dos cómplices del infante. Campeche aprende de Paret la paleta rococó de los rosados y de los azules, pero sobre todo el interés en los pliegues, el uso del blanco como para realzar esos pliegues. Es algo que no aparece en el retrato de Fray Lorenzo Pizarro, que es la primera obra que se conoce de José Campeche. Antes de las visitas de Paret vemos que sus obras son mucho más dibujadas, los bordes no están esfumados. En cambio, luego se ve que esfuma todo hay una suavidad entre un objeto y el otro. La primera obra que aparece firmada y fechada por José Campeche es La Dama Caballo, y ya demuestra una soltura en el tratamiento de la pincelada, en el arreglo composicional, y que acerca o vincula un poco más su trabajo al de su posible maestro Luis Paret de Alcázar. Esto lo podemos notar en los detalles minuciosos, por ejemplo, de la vegetación, que denota pues el uso de una pincelada más corta, cargada con pigmento, con impasto, que caracteriza gran parte de esa pintura del rococó europea. Las joyas que adornan el caballo, el metal de las riendas, todas tienen un polvo metálico. Seguramente utilizó polvo de oro. En materia de técnica, Campeche permanece invariablemente fiel incluso a los pigmentos que le enseña el maestro. La paleta de Campeche tenía pues el negro carbón y el negro hueso.
el blanco de plomo. Los siena quemados, siena crudo. Era una paleta limitada, lo que se conoce como una paleta limitada. Y él lograba una gama intensa de colores gracias al conocimiento que tenía de la mezcla del color y de las técnicas al óleo. Utilizaba lino, la caoba, obviamente era del área del Caribe. En las obras religiosas de gran formato, el color terracota les servía de base para ahorrar pigmento. Había una gran economía en los materiales. No vemos chorreras de barniz, no vemos manchas de pintura por los lados. Se observa que su pincel, al momento de utilizarlo, de cargarlo de pigmento, lo cargaba con lo suficiente, nada más. Gracias a su técnica y a la forma como él aplicaba los materiales, sus obras nos llegaron al siglo XXI. También nosotros analizamos los pigmentos que utilizó Luis Pared y Alcázar en el autorretrato que realizó en Puerto Rico y son los mismos pigmentos que utilizaba José Campeche. Campeche no se limita, no se inmoviliza en lo que aprende con Pared, sino que poco a poco va incorporándose al neoclásico, como ocurre hasta su última gran pintura, que es el retrato del general de Castro. Al mismo tiempo cultiva las lecturas de la Ilustración española. Seguramente ha conocido el Teatro Crítico Universal de Benito Jerónimo Feijó, el Museo Pictórico y Escala Óptica, ¿verdad? Son piezas fundamentales, tratados de técnica, del arte, de la pintura, de la perspectiva. Vive con abundancia, con desahogo, viste ricamente, pertenece a la orden secular de los dominicos, por la tarde asiste al rosario, incluso viste con los colores propios de la orden tercera de Santo Domingo. En su pintura religiosa se ciñe más a la estampa, a la receta. Básicamente copia grabados para ser fiel a la iconografía. Es un grabado que le presenta el comitente, el que le encarga, ¿no? Y tiene que ser fiel a él, ¿no? No obstante, él responde a ciertos elementos mucho más flexibles, un poco más liberados, y yo creo que él lo maneja precisamente en sus técnicas, en la manera en que selecciona a lo mejor colores que no son tradicionales, como en las vestimentas de los retratados. Vemos como él da rienda suelta en el retrato a su interés en el color, cosa que obviamente no puede hacer en la pintura religiosa, que tiene que ser necesariamente más sobria. Pero sin embargo, en un cuadro como San Emigdio, aún dentro de una combinación muy restringida de colores, se nota ese amor por los contrastes. Y luego en la Virgen del Rosario, que es obviamente el rosado y el azul y el rojo, que se destaca esa combinación tan bien lograda, porque esos son los colores principales de Campeche, los colores del rococó. Campeche coloca a sus retratados en interiores suntuosos, donde abundan objetos de lujo y utilizando fórmulas que vienen de la pintura oficial europea, el cortinaje, los muebles con decoración en dorado. Hay un elevarse de la plataforma económica y pueden corresponder los interiores que vemos en las casas, en donde pinta Campeche o centra a sus personajes, una abundancia económica. Toda esa reforma que se empieza a dar en Puerto Rico a partir del memorial de O'Reilly, toda esa reformulación del mundo colonial español en Puerto Rico, a partir de ese memorial lo recoge Campeche. Ustari es el cuadro emblemático precisamente de esa reformulación del proyecto colonial. Y es curioso, es una ciudad la que presenta Campeche en transformación. Ustari, como un buen hombre de la Ilustración, se hace retratar con sus logros. Él quería que se le recordara por esa obra que fue su obra de mayor empeño durante sus años de gobernador. El cuadro de Ustari es muy significativo porque lo que está en el trasfondo, es decir, ventana afuera, ese paisaje de la ciudad de San Juan, ese paisaje urbano que es nuestro primer paisaje urbano,
ya ahí se demuestra pues cierto perfil de lo que es la convivencia puertorriqueña. Él logra combinar aspectos de receta composicional derivados del rococó, como puede ser el suelo ajedrezado, los cortinajes hacia un lado, el mobiliario hacia otro. Sin embargo, trabaja en lo que pudiéramos pensar dos planos, ese plano ideal, ese plano dado y el plano real, que va desde la figura del retratado del gobernador don Miguel Antonio y luego hacia esa panorámica de la ciudad de San Juan. La perspectiva callejera muestra el proceso de pavimentación de las calles y de rectificación de la callejería, de manera que siga la planta de damero que desde 1580 por ley tenía que ser la forma de las ciudades hispanoamericanas. Y luego también las obras, ¿no? Ahí está, tendidos unos planos sobre la mesa, los está señalando el capitán general, obras realizadas bajo su mando, y luego también 3 libros. Indica el carácter de estudioso, de hombre de la ilustración, ¿verdad? Son descripciones que siempre rematan en algún tipo de caracterización. Los detalles están en función de la caracterización del personaje. Es tan perfecto el retrato del gobernador Ustariz porque ha llegado a convertirse en el retrato arquetipo del gobernante español en América durante la época de la Ilustración. Ese cuadro es muchas cosas, es paisaje urbano, es la oficialidad y es la representación del Estado como se concebía en aquel entonces en Puerto Rico. Es una obra que tiene muchísima luminosidad, tiene una unidad cromática perfecta, debido a que ahí él utilizó blanco de plomo. Así es que cuando la luz choca la superficie de la pintura, rebota y nos saca todos los colores. En el retrato, efectivamente, tenía una capacidad asombrosa de fisonomista. No disimula la fealdad de los personajes, ¿verdad? Don Ramón de Castro tiene, en fin, da la impresión de que por ley lo que tiene es un jamón que está colgando, ¿no? Su estética es también la estética de lo feo. Si el personaje lo es, pues es poco gracioso, se le representa tal como es. O bien el temperamento colérico, como en la cabeza del obispo La Cuerda. El retrato desconocido es de una gran sutileza. Tiene los hombros caídos y el vientre un poco acombado. Es un hombre que muestra cierta sensualidad en el rostro. También es una mirada muy alerta, muy inquisitiva, muy llena de curiosidad. Logra impartirle ese aspecto interior, personal del retratado, es decir, un retrato psicológico. Es decir, que él penetra más allá para tratar de representar la personalidad del retratado. Campeche, a pesar de ser descendiente de esclavos, no se inclina a incluir al negro en sus pinturas, salvo en el exvoto de la Sagrada Familia, donde vemos 3 esclavos como parte de la dote de una joven monja de la orden carmelita. Es curioso la manera particular en que trabaja José Campeche la fisonomía de estos esclavos, bastante desdibujada, sin embargo en su vestuario, en su ropaje y en la ofrenda de flores pone sumo entusiasmo y detalle. ¿Acaso querría él olvidarse de sus orígenes o estaba ceñido por unas reglas y unas particularidades que le dictaba la sociedad? Hay algunos cuadros de Campeche que resultan muy curiosos, donde hay como un atisbo de lo que sería el pueblo puertorriqueño. Uno es el exvoto ese de la Sagrada Familia, donde aparece, por ejemplo, el elemento negro, o sea, los esclavos. Otro testimonio muy directo ya del pueblo puertorriqueño es el niño Avilés, el Pantaleón Avilés de Campeche. Pantaleón Avilés fue una de las últimas pinturas de José Campeche y es una pintura realmente conmovedora. Pero es el retrato del sufrimiento y de un
sufrimiento que está ocurriendo siempre en ese cuadro. Yo decía en mi libro que es un poco un sufrimiento en gerundio, o sea, que está transcurriendo siempre y que nosotros podemos constatar como algo muy presente. El Pantaleón Avilés fue el encargo de su gran amigo Juan de Alejo Arizmendi, primer obispo puertorriqueño. Campeche también pintó a Arizmendi y lo que destacó fue precisamente la función pastoral de Arizmendi. Había algo diferente y algo que se podía diferenciar y distinguir de lo peninsular español propiamente. Y eso ahí es lo que nosotros hoy por hoy reconocemos como la puertorriqueñidad. Ya era un hombre que tenía muy clara su identidad de puertorriqueño. Hay una pieza que pinta en 1806, el tríptico de la Virgen del Carmen, en donde se declara natural de la ciudad de Puerto Rico. Es decir, esta declaración, que es la única que tenemos de él, de afirmación de su nacionalidad, de su identidad, es bastante elocuente. Que particularmente en La Dama a Caballo aparece un paisaje rural con una casa de madera típica de lo que pudiera considerarse las haciendas. Pero eso está pintado casi como una miniatura. Sin embargo, por ejemplo, algo tan importante en la cultura puertorriqueña del siglo XVIII y del siglo XIX, él lo representa, es el mundo ecuestre, ¿no? Además de Las Damas a Caballo, que es un género completamente puertorriqueño, es como él va acriollando esas composiciones. Quizás el más importante es Las hijas del gobernador de Castro. En ese retrato las niñas tienen una maraca en la mano y la maraca todos sabemos que es un instrumento de los indígenas de Puerto Rico, pero más interesante es el hecho que en primer plano es una simple silla criolla. La piña en el piso es otro elemento de ese proceso de ir trayendo al lienzo la realidad del Puerto Rico de su época. Así que en Campeche, de hecho, hay más cosas presentes que las que uno ve a primera vista. Eso pasa siempre. Uno tiene que un poco ir a los detalles, uno tiene que sacar la lupa y mirar muy de cerca esa pintura para encontrar esa representación del mundo en Puerto Rico. A través de la producción artística de Campeche puede observarse algunos cambios de estilo. Ese cambio no ocurre de manera lineal, sino que él puede dar marcha atrás y presentar elementos que se asocian más hacia el rococó, como puede ser el retrato del obispo Arizmendi. Y luego ya hacia finales del siglo XVIII ya se perfila elementos de cierta influencia neoclásica, muy tímida, que se expresan de una manera un poco más contundente en los cuadros de comienzos del siglo XIX. Y uno de esos ejemplos pues podría ser el retrato de don Ramón de Castro. Todo el paisaje que acompaña ese retrato de Ramón de Castro es un paisaje de guerra, que son testimonios de momentos muy claves. Fue un gran testigo de su época. Todo el proceso de crecimiento de la ciudad de Puerto Rico en la segunda mitad del siglo XVIII es el que produce a José Campeche. Por ejemplo, el exvoto de la defensa de la ciudad es fidelísimo, porque incluso en el diario del asedio de los ingleses aparecen los navíos que están cañoneando desde la costa. Campeche vive un escenario donde su pintura navega eventos históricos que lo habrán de convertir en agente inspirador de generaciones futuras. Su obra se transforma en catalítico de un volcán artístico, donde se fortalecerá la búsqueda de nuestra identidad nacional. Tarea que continuará en el siglo XIX Francisco Oller. Oller, cuando pinta a Campeche, le saca el cuadro de la Virgen de los Dolores, que era el centro de atención hacia que él desplaza la mirada del espectador, y coloca el caballete de espaldas al espectador y pone en la mano de Campeche la paleta y el pincel, de manera que se queda con el hombre que pinta, con el artista, y prescinde del homo religiosus, del hombre religioso, ¿no?
ha creado ya una fractura histórica en Campeche, ¿no? Porque es que él vive ya esa fractura, es un hombre ya del siglo XIX. Un artista, o qué sé yo, literario, o un artista plástico, toma estos íconos, toma estas representaciones como una especie de indagación, ¿no? Siempre es como un grafiti, algo que se pone encima. Cuando yo escribí sobre Campeche, cuando traté de formular esa visión del siglo XVIII, mi intención no era desdibujar todo ese mundo, sino era un poco ir al encuentro de ese mundo, principalmente como un testimonio de los comienzos de lo que podríamos llamar lo criollo. Lo que escribe Edgardo Rodríguez Juliá sobre las obras de Campeche es algo muy diferente de lo que escriben los historiadores de arte, pero me parece que en eso descansa la fuerza de estas obras, en la capacidad de proyectarse a través de los siglos y ser la base de las interpretaciones del mundo contemporáneo. En Campeche siempre hay como una añoranza, como un deseo, es algo muy palpable, el deseo de precisamente retratar algo que está mucho más allá de la iconografía religiosa. Logra impartirle a su obra un sentido personal, un sello personal, es decir, que él penetra más allá de lo meramente profesional o meramente decorativo para tratar de representar la personalidad del retratado. Y entiendo que ahí estriba la gran maestría en los retratos de Campeche. Campeche es el primer artista puertorriqueño que se incorpora plenamente a los ritmos nerviosos de la pintura atlántica europea del último tercio del siglo XVIII. Con él empieza la modernidad, en cierto sentido, no totalmente, ¿no? Eso lo va a perfeccionar con su secularismo en el siglo XIX Oller, ¿verdad? Pero el punto de partida es obviamente Campeche. Campeche es precisamente el fundador de nuestra imagen como pueblo, y yo diría que antes de que existiera la literatura puertorriqueña ya había un testimonio fundacional, y ese testimonio fundacional es el de Campeche. Esa es la gran importancia que tiene Campeche en nuestra historia. Es un fundador de imagen. Campechada Ricardo Alegría se presentará del 19 al 21 de noviembre en el Distrito Cultural de Vallajá, en el Viejo San Juan. Busque nuestras redes sociales y suscríbase. Es la manera de mantenerse enterado de toda la programación que es posible gracias al National Endowment for the Arts. Los esperamos en nuestro próximo programa, Camino a Campechada Ricardo Alegría Gallardo.